dudas y preguntas. Y les recuerdo también de silenciar sus micrófonos. No siendo más, pues le doy la palabra a las expositoras para que empecemos la charla. Listo. Buenas noches a todos. Bueno, nosotras como ya presentó Tomás, somos Paula y María Paula, y pues vamos a presentar urgencias genitales el día de hoy. Siguiente. Entonces, básicamente nos basamos en la guía europea de urología y pues algunos otros artículos de los temas, pero más que todo en las guías pues europeas de urología. Siguiente. De la Sociedad Europea de Urología. Entonces, iniciando y muy importante para nuestra presentación, nuestros temas a hablar, es recordar un poco de la anatomía del pene. Entonces, acordarnos pues que nacen con un prepucio, que es como la parte o la porción de la piel que cubre el cuerpo peniano, y como tal el glande. Acordarse que él es como tal un repliegue tegumentario que funciona como cobertura natural. Entonces, en sus funciones pues está la protección, la erógena y la inmunológica. Entonces, acá como podemos ver en esta imagen pues está el prepucio, que es lo que les acabo de decir, y va a tener en el pene, se va a dividir en el glande, en la corona del glande, en el surco balanopropezial, en la uretra, y pues vamos a ver que está el frenillo. Acordarnos que también están las glándulas de Tyson o glándulas prepuciales, que son unas glándulas exocrinas que su principal función va a ser producir feromonas o el esmegma, que es la descamación de las células que va a producirse, sí, y que es muy importante pues la higiene de esta. Estas normalmente se van a ubicar en la superficie interna del prepucio y va a estar siempre en forma simétrica a cada lado del frenillo, como están en las imágenes negras. Teniendo en cuenta esto, vamos a conocer o vamos a iniciar con una de las urgencias ginecológicas, bueno, que esta no es una urgencia, pero hay que tenerla muy en cuenta y diferenciarla con otras que vamos a ver, que es la fimosis, que es como tal la estrechez de la apertura del prepucio que impide como tal descubrir el glande total o parcialmente. Entonces, pues vamos a ver. Normalmente esta se va a ver en una retracción del prepucio en el primer año de vida, solo va a tener el 50% de los recién nacidos. Después de los 3 años de vida, el 90%, casi el 90%, el 89% van a ver que ya va a haber una retracción del prepucio completa. Y ya a los 6 años de vida la incidencia va a ser del 8% y de los 16 a los 18 años va a haber el 1%. Eso da igual, puede ocurrir en cualquier edad y también puede verse en los hombres mayores y principalmente los diabéticos. Es muy importante diferenciar cuando es fisiológica y cuando es patológica. Entonces, acá tenemos como la fisiopatología. En la fimosis fisiológica, lo que les hablaba es la imposibilidad las dos de retraer el prepucio, pero esto se va a separar espontáneamente por la acumulación de restos epiteliales, que lo que les hablaba que son el esmegma, que lo va a hacer las glándulas de Tyson. Por otro lado, está la fimosis patológica, que a pesar de la evolución pues, de los años, va a ser imposible retraer el prepucio, y esto se va a deber a la porohigiene, a otras infecciones como la balanitis. También cuando hay una retracción prepucial forzada, que vamos a ver que es lo que intentan las mamás o gente no en el área de la salud que va a intentar hacerlo, y esto lo que va a hacer es una cicatriz en el prepucio que va a hacer después va a ser más difícil después poder retraerlo. O cuando hay una circuncisión incompleta, también vamos a ver que podemos tener una fimosis secundaria. Entonces en esto pues vamos a ver que ya va a haber signos de infección local y va a haber como tal una banda fimótica que va a hacer que sea aún más difícil retraerlo. Es muy importante tener acá una de las causas principales es la balanitis serótica, que es una dermatitis prepucial crónica, que vamos a ver que la vamos a diferenciar porque va a tener una esclerosis anular distal del prepucio y vamos a ver que va a tener una decoloración blanquecina que nos va a ayudar a diferenciarla. Esta puede normalmente solo comprometer el glande en un 32%, sin embargo vamos a ver que puede comprometer el meato uretral del 4 al 18%, y esto tiene una incidencia del 0.4 a 1000 niños por año. Hay que tener en cuenta que también podemos encontrar infecciones donde se van a ver
aislados E. coli o Proteus, que hay que tener siempre en cuenta estos patógenos. La clasificación se clasifica según la Callava, que va a ser la clasificación 1, que no hay retracción o es muy leve, sin que no vamos a poder evidenciar o observar el glande. La tipo 2, vamos a ver ya el meato uretral y vamos, o sea, haciendo una retracción ligeramente del prepucio. La tipo 3, vamos a ver la mitad del glande. La tipo 4, una exposición incompleta, vamos a llegar, pero vamos a ver que todavía siguen habiendo adherencias al saco coronal. Y ya la 5, vamos a ver que es una exposición fácil, completa, y vamos a ver ya el surco balano prepucial no va a tener adherencias, que es pues la que todos queremos, se debe llegar. En la presentación clínica de la fimosis, pues es la principal y por la que van a llegar es porque van a ver que no se puede retraer como tal el prepucio. Puede llegar a tener dolor, eritema, edema, una secreción purulenta cuando ya se ve pues asociado a infecciones, cambio de la correlación prepucial en las enfermedades, pues en la enfermedad que les comentaba antes, ya puede tener disuria, obstrucción urinaria o esclerosis anular distal. El diagnóstico se va a hacer clínico, se va a hacer con las imágenes que que les mostraba, eso es lo básico y ahí va a ser muy fácil el diagnóstico, no se tienen que hacer pruebas complementarias. Y el tratamiento de estas pacientes va principalmente en el aseo e higiene adecuada. Les comentaba que pues no va a ser como tal una retracción completa del prepucio, lo que puede hacer que haya acumulación de esmegma y cuando hay una higiene adecuada, pues se pueden acumular más cosas que pueden llegar a asociarnos a una infección, que es lo que queremos evitar, porque igual como les comentaba, la fimosis en los primeros años de vida es normal. Pueden haber corticoides tópicos, que ya les voy a hablar más de eso, y en casos más severos, que todavía es controvertido si se toma de primera elección, es la circuncisión. Entonces, acá les traje un análisis, un artículo que hablaban de la efectividad del tratamiento con esteroide tópico en fimosis fisiológica. Lo que buscaban era ver la mejoría, al menos de 2 etapas, que mejore al menos 2 etapas de la clasificación de Callava. Una, diferenciaban la hidrocortisona con la fisioterapia, que ahí hablaban de fisioterapia, es poner la hidrocortisona y hacer un masaje con una leve retracción, sin ser forzada, sino una leve retracción al poner la hidrocortisona y ver la mejoría. La otra no era con hidrocortisona, sino era con vaselina más fisioterapia, y la última con hidrocortisona sola. Entonces veían que con la hidrocortisona al 1% y la fisioterapia había una mejoría del 95% de esa fimosis, con vaselina y fisioterapia un 20% e hidrocortisona sola un 19%. Vamos a ver que se ve y se prefiere como primera línea antes de llevar a los pacientes a circuncisión, la hidrocortisona o un esteroide, como también se puede hacer la betametasona al 0.05%, aplicársela, esta se aplica de 2 a 3 veces en el día, igual haciendo una leve retracción del prepucio, colocándola en la parte más distal del prepucio y haciendo un leve masaje posterior para su actuación. Entonces, pues como vemos, está muy recomendado y su principal efecto como tal es un efecto antiproliferativo sobre pues como la matriz dérmica y disminuye como tal el espesor del prepucio. La circuncisión, que es como tal la última herramienta que vamos a utilizar, pues sabemos que es la remoción quirúrgica de la totalidad o de una parte del prepucio del pene. Indicaciones que recomendaban eran que cuando había una fimosis patológica, siempre asociada como a erecciones dolorosas, secundarias, y cuando había una recurrencia de balanitis o IBUS, era importante pues hacer la circuncisión. Pero siempre pues tener importante y reconocer siempre las complicaciones y los efectos adversos que estos pueden tener, tanto la anestesia en niños pequeños, que debe ser general, hay que tenerlos también muy en cuenta. Y sin embargo, pacientes con circuncisión, con el tejido sobrante que a veces puede quedar,
puede volver a formar otras cicatrices anómalas o anormales que pueden otra vez ser causa de fimosis. Entonces hay que tener pues muy en cuenta esas complicaciones. Por otro lado, otra patología muy importante es la parafimosis, que esta es una urgencia, porque lo que va a causar, que ya vamos a ver, es una incapacidad de posicionar el prepucio una vez el prepucio se retrae sobre el glande. Es decir, se retrae el glande, se retrae el prepucio y no va a ser capaz de ponerse en su posición normal, cubriendo el glande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una contractura cuando hay una apertura prepucial, lo que va a hacer es que el prepucio funcione o trabaje como un torniquete, haciendo que haya una congestión venosa y esta va a proporcionar un edema del glande, va a ser una obstrucción linfática y venosa y finalmente puede producir una isquemia, una necrosis, y por eso es muy importante que se diferencie y que se conozca para evitar este tipo de urgencias. Entonces, la presentación clínica normalmente va a ser secundaria a la principal, hablan que la principal causa va a ser iatrogénica, pasa secundario cuando colocamos una sonda vesical, que sabemos toda la parte antiséptica de colocarla, que siempre retraer el prepucio y limpiarlo bien. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de ponerlo otra vez en su posición normal y al hacer esto puede causar el torniquete y causar el edema y finalmente pues lo que queremos evitar, que es la isquemia. También puede ser secundario a erecciones o a traumas que se puedan presentar. O bueno, también en procedimientos también quirúrgicos que siempre se retrae el prepucio y nos olvidamos siempre de volverlo a colocar en su posición y puede causar. Entonces vamos a ver que van a presentar nuevamente por la inflamación dolorosa del prepucio. No va a haber compromiso como tal del cuerpo peniano porque vamos a ver que siempre va a estar localizado y pues va a ser como tal el torniquete, se va a ver afectado es el glande, y vamos a ver que hay una tumefacción y cambio de coloración en el glande ya cuando están las etapas de necrosis e isquemia de este. El tratamiento, principalmente manejar el dolor, pues vamos a ver que estos pacientes van a intentar, pues siempre ellos salía que van a intentar reducirlo de ellos mismos y van a llegar con mucho dolor. Vamos a tener que hacer una reducción del edema y una compresión y reducción manual, que es lo que nosotros vamos a tener que hacer en urgencias como médicos generales, y ya después vamos a intentar, pues vamos a ver que se va a intentar mecanismos más invasivos. Entonces, en la reducción manual, lo que vamos a hacer primero es una presión gradual sostenida sobre el glande, como vemos en esta imagen. Entonces vamos a hacer una presión sostenida con el glande con ambos pulgares, intentando reducir, mientras que el segundo y el tercer dedo reducen el prepucio edematoso. También pues decían que también se podía apretar firmemente el glande por 5 minutos para intentar primero reducir el edema y el tamaño del glande, y así poder posicionar más fácil el prepucio sobre el glande. Normalmente estos pacientes, dependiendo, obviamente pues se debe intentar requerir anestesia local, se debe dar en estos pacientes porque es muy doloroso y se puede dar antibiótico. Otra de las cosas, esa debería ser nuestra primera opción, sin embargo también hablaban de una tracción con forceps o unas técnicas de punción para liberar como tal la presión e intentar reducirla más fácilmente, o en los últimos casos también hablaban de una aspiración del glande para disminuir, pues igual, disminuir el tamaño y el edema y así poder reducirlo. Las recomendaciones que nos hablaban igualmente es intentar usar corticoides o cremas para la fimosis sintomática, y se podía hablar de una circuncisión cuando se resolviera el problema. Sin embargo, hablaban que esto era muy debatido por las diferentes complicaciones que podía tener el niño, como la anestesia, sin embargo, otras que pueden a favor es que obviamente reducía las infecciones. Entonces, pues la circuncisión todavía está muy debatida. También tener en cuenta que la fimosis
se debe, o sea, el tratamiento con fimosis, y hablaban que la circuncisión sí se debe dar obligatoriamente o indicación primaria cuando hay recurrencias de las infecciones del tracto urinario, pero había que tener cuidado con los pacientes que tenían contraindicaciones como la hiposparia. La circuncisión se debería hacer también en casos de que tenga la líquen esclerosis, que es lo que les comentaba, que era la balanitis, que se debe hacer en estos casos la circuncisión, y también pues siempre intentar hacerla después de que se intenta la reposición manual para la parafimosis. Listo, entonces después de lo que nos habló María Paula, yo les voy a hablar de orquiopidimitis. Entonces, para que tengamos en cuenta la epidimitis, la orquitis y la orquiopidimitis, pues es todo lo que pues englobamos en escroto agudo. Igual, pues más adelante y en otras exposiciones vamos a hablar de otras patologías de escroto agudo, pero es este dolor escrotal, pues de inicio agudo. En cuanto a epidemiología, nos hablaban que era una causa de dolor, pues de escroto agudo en adultos, que se presenta en un ámbito ambulatorio y es muy común, y se presenta pues más o menos en 600.000 casos por año. Siguiente. Ay, no. ¿Ya me escuchan bien? Sí, tranquila. Listo. Siguiente. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, las bacterias generalmente pues están en la vejiga, en la uretra, en la próstata, y estas pueden avanzar a través de los conductos deferentes, llegar al cordón espermático, hasta el epididimo y finalmente pues llegar a los testículos y causar la orquiopidimitis. La principal causa pues es una causa infecciosa, pero también nos hablan que se puede dar por traumatismos o algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, en los niños la causa más frecuente que nos describen los artículos es la E. coli en un 4%, entre la pubertad hasta los 40 años hablaban de un 46 a un 78% de clamidia, luego en frecuencia seguida E. coli, posterior pues Neisseria gonorrea, y dependiendo de los factores de riesgo de los pacientes, o pacientes que hayan tenido pues que tengan algún factor de inmunosupresión y todo, pues se van a presentar otros microorganismos. Siguiente. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, pues básicamente es un dolor testicular localizado que pues presenta sensibilidad, hinchazón, es agudo, que puede afectar el epidimo, y pues como les hablé, en cuanto, pues dependiendo de la fisiopatología, pues podemos encontrar un hemiescroto aumentado de tamaño, con inflamación, induración, de todo el contenido pues escrotal. En el 50% de los pacientes se puede encontrar fiebre, también molestia, pues malestar general o alguna molestia miccional que el paciente resuelva, aumento en la frecuencia miccional, disuria, síntomas pues irritativos urinarios. En cuanto al diagnóstico, entonces básicamente lo que nos hablan es que es un diagnóstico clínico con toda la historia clínica. Entonces nos hablan de que el signo de PLEN es un signo positivo, que es la elevación manual del escroto, que la elevación manual del escroto alivia el dolor. También se hablaba que en la epidimitis pues el reflejo cromastérico es positivo, pues para poder nosotros pues diferenciar de toda la torsión testicular y todas estas demás patologías. Hablan que el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico, pero también podemos tener algunas ayudas diagnósticas como un hemograma, un uroanálisis, un urocultivo, para pues poder determinar si tiene algún, pues un signo de infección o los microorganismos que estén básicamente presentes en la infección. Entonces también hablaban de la prueba de amplificación de ácidos nucleicos en orina, que no es algo que se haga como tal de rutina, pero se puede hacer para pues ver la presencia de ácido de Neisseria gonorrea o clamidia trichomatis. Nos hablan de la ecografía, que pues es un método muy útil para poder confirmar el hallazgo pues de epidemitis, orquitis, y pues de poderlos confirmar y en un diagnóstico diferenciar de todas las otras patologías que nos puedan presentar hinchazón y dolor pues escrotal agudo. Entonces, ahí en esta imagen que les puse, en la que vemos al lado izquierdo, se ven los testículos y se ve el agrandamiento del testículo del lado sí, en la imagen del lado izquierdo, en el lado izquierdo, ¿sí? Pues se comparan la imagen del lado, que es la imagen Doppler, donde vemos la hipervascularidad marcada, pues en el lado derecho, en comparación con la pues, vascularidad normal del lado izquierdo. O sea, no mentira, aquí izquierdo y aquí derecho.
para la presentación, es que no puedo señalar, pero si me entendieron, la hipervascularidad, pues la que vemos en el lado derecho, que es el testículo que podría tener pues la epidimitis, la orquitis, perdón. Siguiente. Listo, entonces en cuanto al tratamiento, pues nos hablaban que dependiendo de la población de riesgo, como les hablé al principio, pues vamos a dar un tratamiento antibiótico, aunque igual la mayoría de los pacientes se puede tratar de forma ambulatoria, con antibióticos orales, con antiinflamatorios y con aplicación local de hielo y medidas pues físicas que nos disminuyan la inflamación del escroto. Entonces nos hablan que en pacientes menores de 35 años con riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, se les da un ceftriaxona 250 miligramos dosis y doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y en pacientes que tuvieran un riesgo bajo, que fueran mayores a 35 años, obviamente sabemos todos los factores de riesgo para presentar una infección, pues una enfermedad por transmisión sexual. Entonces, todo lo que sean pacientes que pues no tengan una pareja estable, que tengan relaciones sexuales sin protección, pues todos los factores de riesgo que seguramente hemos escuchado en múltiples ocasiones, pues los vamos a tener en cuenta acá. Todos los pacientes que tienen bajo riesgo de contraer estas infecciones, pues hablaban de hacer el tratamiento con levofloxacina, 500 miligramos cada 24 horas o con trimethoprim sulfametazol. Entonces va, pues como les hablé, es un tratamiento, se puede hacer un tratamiento pues de forma ambulatoria, obviamente calmar el paciente, que es una infección, que es algo que se puede tratar y pues sí, hacer el tratamiento de esta manera. Siguiente. Y entonces, pues también está la orquitis por paperas, que es básicamente pues un síndrome viral agudo repentino que se causa por el virus paramyxovirus. Es este síndrome que sea agudo, es autolimitado, se caracteriza pues como nosotros sabemos, malestar general, dolor, mialgias, anorexia, inflamación de las parótidas y que también puede llegar a tener una dolor a la sensibilidad testicular severa con hinchazón, eritema, escroto y la afectación puede ser bilateral en el 30% de los pacientes. Todo este tratamiento de esta patología es un tratamiento sintomático, como tal, pues las paperas es un síndrome biliar agudo autolimitado y pues de la misma forma va a ser en la afectación escrotal. Entonces vamos a hacer un tratamiento pues sintomático, un tratamiento con AINES, aplicación local de hielo, elevación del escroto y todas las medidas físicas que nos ayuden a mejorar la inflamación. Listo. Entonces vamos a hablar también de priapismo. Entonces el priapismo es la condición patológica caracterizada por una erección peniana que persiste más allá y no está relacionada con pues, con la estimulación sexual. Nos hablaba que tenía que ver mucho con cualquier patología que pueda presentar el paciente o cualquier medicamento que haya pues, consumido para presentar una erección pues, satisfactoria o exitosa. Y pues a modo como de historia, hablaban de que el priapismo se derivaba del griego Priapo, que era un dios griego de la fertilidad, y pues era representado como un falo enorme, y pues por eso tiene el nombre esta enfermedad. Siguiente. Entonces, en cuanto a epidemiología, pues no es algo que sea tan común. Nos hablaban que entre el 2006, 2009 y en otros artículos hasta el 2015, que pues tenía una incidencia muy baja, el 0.73% por cada 100.000 hombres por año, y se hablaba de que no eran una población específica, se podía presentar en niños entre los 5 a 10 años o en pacientes entre 20 a 50 años. Entonces, no es algo como específico de una población, sino que se puede presentar en diferentes poblaciones. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, entonces, pues básicamente nosotros sabemos que la erección comienza con la relajación del músculo liso, las arterias y pues de las arterias y el tejido cavernoso, aumenta el flujo de la entrada isquémica, una disminución del flujo de la salida venosa y pues a medida que se da la presión intracorporal, aumenta la presión arterial media y cesa el flujo de sangre. Entonces, lo que pasa en el priapismo, y ya les voy a hablar más adelante pues, de la clasificación como tal del priapismo, pero pues generalmente solo afectan los cuerpos cavernosos, pero pues también puede afectar otras partes pues, del pene, el glande, el cuerpo esponjoso y pues el pene como tal. Siguiente. Entonces tenemos dos clasificaciones del priapismo, el priapismo venoso o el priapismo de disminución de flujo y el priapismo arterial o aumento de flujo. Entonces aquí pues les voy a hablar del venoso y ya ahorita hablamos del arterial. Básicamente en el priapismo venoso lo que pasa es que hay un bloqueo del mecanismo de la detumescencia, que la detumescencia es esa reacción, es esa disminución del tamaño que tiene el pene después de una erección, perdón. Entonces hay un bloqueo de este mecanismo.
en los cuerpos cavernosos hay una incapacidad en la contracción de las fibras musculares lisas, hay una disminución, se vuelve lento el vaciamiento cavernoso por aumento de la viscosidad pues, de la sangre, entonces histológicamente nos hablaban que aparecían un edema trabecular y eso hacía una infiltración linfocitaria trabecular que también va a pasar en el priapismo arterial, pero aquí va a avanzar a las células musculares, pues se va a empezar a transformar en células de tipo fibroblástico y esto es lo que nos va a llevar posterior es hacer una necrosis en las células musculares lisas y trabeculares y todo esto nos va a llevar a fibrosis. Entonces, básicamente lo que pasa en el priapismo isquémico venoso o de bajo flujo que pues tiene varios nombres, es que se produce un desequilibrio entre los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación, y esto lleva a un síndrome, pues por decirlo así, como un síndrome compartimental del pene, que se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y acidosis, entonces toda esta exposición prolongada del músculo liso a estas condiciones, pues obviamente resulta en un daño irreversible, como nosotros sabemos lo que pasa en un síndrome compartimental. Siguiente. Entonces, obviamente esto es una emergencia urológica y pues la debería haber un urólogo de urgencia. Ya pasé este siguiente, sí. El priapismo arterial, entonces, es el que también es llamado como el priapismo de alto flujo. Entonces, lo que pasa es que hay un aumento del flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos que supera los mecanismos de tumescencia, que lo que les dije es la disminución del tamaño del pene tras la erección, y es básicamente casi siempre causado por una fístula arteriovenosa. Entonces, el priapismo venoso pues más adelante les voy a hablar, pero este es más causado por mecanismos traumáticos. Entonces no hay como algo específico que tenga el paciente y que lo pueda predisponer, sino casi siempre es un trauma. Entonces también, como les dije anteriormente, a nivel histológico también está lo mismo, la infiltración linfocitaria trabecular, pero no hay una lesión histológica más importante y llega hasta ahí, solo tenemos la fístula arteriovenosa. Siguiente. Obviamente es mucho más fácil de tratar. Entonces, en cuanto a aquí lo que les hablo, pues en el diagnóstico diferencial, entonces tenemos que tener muy en cuenta en el priapismo venoso, en el de bajo flujo, las enfermedades hematológicas, ya que estas lo que hacen es disminuir todo el vaciamiento cavernoso y pues esto lo que nos va a hacer es todo lo que ya les hablé anteriormente de la fisiopatología. Entonces también, pues más adelante les voy a hablar de la clínica del paciente, pero también tiene unas diferencias. Y como les hablé del arterial o el del aumento de flujo, pues va a ser más caracterizado por pacientes que hayan tenido un traumatismo previo, perineal o peneal. Siguiente. Y listo. Entonces, aquí hablamos de la etiología, entonces, como les hablé, de las enfermedades hematológicas como la de drepanocitosis y otras hemoglobinopatías, toda la compresión mecánica por cánceres, sustancias vasoactivas inyectadas, esto también es muy importante, por eso la anamnesis y la historia clínica, pues, como en todos nuestros pacientes, es muy importante tener en cuenta todos los antecedentes, si está tomando algún medicamento para hacer su erección efectiva, todo esto, pues, es muy importante, si está tomando antipsicóticos, antidepresivos, antihipertensivos, pues porque también pueden tener un efecto. Y como les hablé del priapismo arterial agudo no isquémico, que también es llamado así, entonces este es más caracterizado por la fístula arteriovenosa, que es pues causada por un traumatismo perineal o peneal. Listo. En cuanto a la presentación clínica, entonces vamos a tener, como les dije, pues una anamnesis clave en todos los pacientes que estemos sospechando priapismo, entonces toda dependiendo de cuál estemos sospechando, la erección puede ser indolora o dolorosa al principio, indolora al principio, después dolorosa o simplemente ser indolora. Presencia a nivel presencia del dolor, nivel del dolor, la función eréctil, si está utilizando algún fármaco para mejorar su función eréctil, los episodios pues previos de priapismo, algunos fármacos, bueno, todo lo que les hablé anteriormente, si ha tenido algún trauma, pues obviamente para poder enfocar mejor a nuestro paciente. Estoy hablando del priapismo venoso, entonces, vamos a ver si tiene alguna enfermedad, como les hablé, que pueda predisponer a presentar esta patología. Si la erección es rígida, una erección dolorosa, si tiene el glande blando, esto es muy importante. Y si en la punción de los cuerpos cavernosos la sangre está negra, por lo que les hablé al principio, pues lo que les hablé al principio de la fisiopatología, que pues lo que vamos a tener es hipoxia, hipercapnia, acidosis y pues vamos a tener necrosis y todo esto que hablamos. Y en el priapismo agudo no isquémico arterial, entonces va a haber, pues, obviamente el antecedente de un traumatismo o una cirugía del pene, la erección puede ser no rígida, hablan de que, pues, puede tener la erección no dolorosa también, y pues la sangre en la punción y va a ser roja. Y el flujo, pues, va a ser
pues normal, obviamente en el ecodoppler. Ayudas diagnósticas nos hablaban que obviamente esto es para pues realizar un diagnóstico diferencial de los dos tipos de priapismo, entonces un hemograma para determinar cualquier patología hematológica, lo mismo la electroforesis, pues la electroforesis, la prueba de sustancias tóxicas, por lo que les hablé, hay muchos pues sustancias que los pacientes consumen o se aplican en el pene y pueden pues presentar esto. Punción de los cuerpos cavernosos para determinar la gasometría por la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis, y la ecografía Doppler del pene para buscar la fístula, que hablamos al principio, la fístula arteriovenosa, que es más común en el priapismo arterial. Siguiente. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues básicamente nos hablaban de que bueno, en el diagnóstico, pues un diagnóstico clínico y obviamente nos podemos ayudar con las medidas, pues con los métodos de ayuda si estamos sospechando o queremos hacer pues un diagnóstico diferencial entre las dos clasificaciones. Y en cuanto lo que deberíamos hacer entonces en el priapismo agudo isquémico, que es en el venoso, disminución de flujo, entonces pues como en todos vamos a tener medios físicos, entonces todos los medios pues para determinar que si tiene si el paciente pues refiere que ha tenido algún fármaco, o sea, esperar un tiempo a ver si la erección disminuye, o pues bueno, hacer todo esto, o sea, ver si el paciente poniéndose de rodillas, haciendo como flexiones repetidas de rodillas mejora la erección, poner bolsas de hielo, también como eso es como en la zona interna de los muslos, poner bolsas de hielo y todo esto a ver si el paciente mejora. Si el paciente no mejora, entonces ya venimos a un tratamiento médico que se divide en dos pasos. Entonces nos hablaba que el tratamiento médico en la primera etapa como tal está la descompresión de los cuerpos cavernosos para poder pues derivar el bloqueo del retorno venoso. Entonces lo que hacen acá, pues primero obviamente poner una anestesia local en el pene y pues colocar como un sistema de drenaje em, es que no les puse imagen, pero es como en la parte lateral para pues como drenar la sangre y ponerlo, pues drenar la sangre del paciente y así tener, pues hasta que disminuya la erección. Eso decían que era un proceso bastante demorado y que pues podía tener también dificultad pues en la realización. Si esa primera etapa fracasaba, hablaban de la inyección de sustancias intracavernosas, entonces, bueno, no, antes nos hablaban de una irrigación con suero fisiológico, pero que no era tan, o sea, no era tan fácil de hacer, o sea, como tan común hacerlo, entonces ya pasaban al siguiente paso, que era hacer una inyección de sustancias intracavernosas. Entonces, aquí lo que nos hablaban era que pues deberíamos inyectar este tratamiento antieréctil, como lo está acá en esta tabla, la efedrina, que es la más común, la epinefrina, no, la norepinefrina, para disminuir la erección. Se habla que esto casi ningún paciente llega pues a este paso, o que normalmente llegan y lo que hacen es hacer este paso, pero pues obviamente esto ya tiene que ser por un especialista y obviamente pues nosotros no lo vamos a hacer como médico general, pero pues es importante que lo conozcamos. Y en cuanto a la urgencia quirúrgica como tal, ya nos hablaban que si el tratamiento médico ya fracasaba, se debía hacer una derivación de cuerpos cavernosos pues ya más grande, entonces era algo pues ya quirúrgico que lo debería pasar un urólogo de urgencia y pues obviamente tenían que advertirse al paciente todo el riesgo de disfunción eréctil pues que puede presentarse. Y todo esto pues buscando obviamente la detumescencia, que como les hablé pues es la disminución del tamaño del pene después de una erección. Y en cuanto al priapismo arterial, que es el del aumento de flujo, pues básicamente el tratamiento como tal es el menos urgente, pues porque no hay hipoxia y no hay todo esto que presentamos en el venoso, en el de la disminución del flujo. Entonces acá lo que vamos a hacer como tratamiento es el cierre de la fístula arteriovenosa. Entonces se habla que como primera opción podemos tener pues muchas medidas conservadoras, aplicar hielo en el periné o una compresión mecánica de la fístula, o pues después hacer una embolización, aquí como se ve en la imagen, de la fístula durante una arteriografía y pues solucionar el problema del paciente. Pues hablaban de que es un diagnóstico, pues es un diagnóstico como tal sencillo, por decirlo así, pero es una urgencia y pues debemos conocer que puede poner en riesgo la funcionalidad pues de nuestro paciente y es algo que deberíamos, si estamos como médicos generales, pues remitir urgente y pues obviamente hacer pues tratamiento por urología urgente.
Listo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy agradable la presentación, bastante concreta. Me gustaría, si quiere, hacemos un repaso rápido desde el principio para, digamos que, afirmar y concretar algunos conceptos. Bien, ok. Entonces, bueno, empecemos ahí, está perfecto. Recuerden, esto les va a ayudar un poquito para más adelante. Recuerden que el glande es una continuación del cuerpo esponjioso, que es al mismo tiempo la uretra, ¿sí me entiende? O sea, es una sola estructura, la uretra y el glande, para hacerlo como más, desde el punto de vista de circulación, ¿sí? Eso es importante para lo que acabamos de escuchar ahorita respecto al priapismo, ¿sí? Estas dos estructuras que están señaladas aquí a la derecha de la pantalla, al lado y lado del frenillo, corresponden a estas glándulas que con bastante frecuencia son confundidas con papilomavirus, ¿sí? Con condilomas. Igual que como en la imagen más hacia la derecha, la que está más pegada al borde, ven ahí al otro lado, a la derecha, está pegada ahí, están las dos flechitas que muestran las glándulas, pero en el surco, el surco balanoprepucial se ven esto que llamamos pápulas perladas, que con frecuencia también se confunden con condilomas. La diferencia entre el condiloma y estas es que los condilomas no se encuentran tan circunscritos. Se encuentran o más en el prepucio, algunas veces sobre el frenillo y en el surco balano prepucial y no sobre la misma corona. ¿Mm? Listo. Eso era para aclarar un poquito de eso, aprovechando la imagen, porque es bastante frecuente que se confundan con eso. Respecto a la fimosis, que me gustaría que tuvieran claro. Uno, que como más adelante, si quieres pasar a la siguiente, lo muestra las estadísticas, la posibilidad de que resuelva espontáneamente es bastante alta, ¿sí? Entonces, si la mayor parte por lo menos aquí en esta estadística, el 90%, el 89% van a mejorar espontáneamente a los 3 años, pues recuerden entonces que no sería indicación operarlos antes de esa edad, porque muchos de ellos van a mejorar solos. En general, los urólogos preferimos operarlos 4 o 5 años, en mi caso 5 años, en adelante. No antes, porque la posibilidad de que mejoren solitos es bastante alta. Tenemos una situación cultural y es que con frecuencia los padres y los abuelos y los tíos, los familiares, están acostumbrados a que se les operaba muy pequeños, entonces demandan con frecuencia que se les haga el procedimiento cuando son todavía muy chiquitines los niños. Entonces hay que explicarles que tienen una posibilidad bastante alta de mejorar solos y como mejoran solos, por eso puede confundir mucho las estadísticas respecto al tratamiento médico. Pueda que la hidrocortisona en efecto mejore en muchos casos la fimosis, pero a que mejorarán solitos. Eso para los niños. Entonces, para confirmar, pues no, para, digamos que concretar un poquito la información, no recomendamos la cirugía en menores por lo menos de 4 años, excepto en qué situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que debemos mandar a cirugía o recomendar por lo menos la evaluación urológica para estos niños? Uno, que tengan infecciones urinarias a repetición y que no se pueda explicar por otro motivo. Dos, que hayan hecho parafimosis, que corresponde a una urgencia urológica. Tres, que hayan hecho balanopostitis. ¿Sí? Y cuatro, esa imagen que van a ver más adelante en la que encuentran ahí del líquen escleroso. Quieren pasarlo un poquito más adelante. Exacto. La anterior. Ahí. Como verán, este líquen escleroso se ve un prepucio pálido, ¿sí? El meato está apenas visible y la retracción del prepucio apenas se deja ver el meato. Es una condición que rara vez mejora médicamente y con mucha frecuencia
pues terminan siendo quirúrgicos. Están asociados pues a infecciones urinarias. Muchas veces no conocemos la causa, pero sabemos que la circuncisión es un tratamiento muy efectivo. En los adultos también se puede ver algo muy parecido, como lo decía en la anterior diapositiva, en diabéticos. Pacientes con diabetes pueden hacer con frecuencia fimosis, líquen. De hecho, es recomendable que las personas que ustedes conozcan que hagan un primer episodio de balanopostitis se sospeche como causa una diabetes que no haya sido diagnosticada para ese momento. Entonces, tenemos esos casos para los que vamos a recomendar la cirugía en niños antes de los 4 años. Parafimosis, infecciones urinarias, balanopostitis, y se me olvidó alguna. Aquí está, la balanitis erótica esclerosante o líquen atrófico. BXO lo van a encontrar en los libros. Sigamos. Respecto a las clasificaciones en general, desde mi punto de vista, no es necesario que se las aprendan. Pero si se llevan en la cabeza esta imagen de las gráficas, cuando tengan un niño con una fimosis, podrán clasificarlo simplemente describiendo. Colocan en la historia clínica si se retrae el prepucio completamente o parcialmente, y si al hacerlo incompletamente se ve o no se ve el meato, se ve parcialmente el glande, se ve completamente el glande, pero se alcanza a ver un anillo fimótico. No tendrán que aprenderse entonces la clasificación, sino simplemente recordar que siendo descriptivos, pues eso les va a ayudar a esto. Porque si usted no sabe exactamente o no recuerda exactamente a qué corresponde un grado 3, lo pone o se lo envía a un colega y el colega tampoco recuerda a qué corresponde un grado 3, cuando lo vuelvan a controlar, no sabrá si el niño habrá mejorado o no. Entonces es mejor que sean descriptivos. Si entonces les llega un niño de 2 años con una fimosis grado 2, o simplemente colocan ahí que se retrae el prepucio y que se ve parcialmente el meato, y que al siguiente control, cuando lo vieron a los 3 años, ya está en grado 3, o si no lo recuerdan, simplemente que se ve más claramente el meato y que se ve el glande, pues podrán decir que el niño va mejorando, ¿sí? Y no necesitan aprenderse la clasificación. ¿Bien? Siguiente. Entonces, la mayor parte de estos niños serán asintomáticos. Simplemente serán traídos por los padres porque observan que la piel no retrae. Rara vez estarán asociados a infecciones urinarias, rara vez estarán asociados a fimosis o a parafimosis o a balanopostitis. La mayor parte de ellos simplemente no retrae el prepucio. Las características de la piel del prepucio son una piel sana, ¿sí? No se ve ese cambio de la BXO que veíamos anterior, pálido, brillante, sino es una piel sana. Hay algo que deben recordar y es no confundir la fimosis con algo que también es muy frecuente en los chiquitines, y son las adherencias balanoprepuciales. Estos niños no tienen anillo fimótico, o sea, no es que el prepucio tenga un anillo que le impida retraerse, sino que simplemente hay adherencias entre el prepucio y el glande, y esas adherencias pues no permiten la retracción del prepucio, y también se manejan médicamente, simplemente se observan, no hay que hacerles nada. Muy rara vez terminan en manejo quirúrgico, pero hay que ser un poquito precisos en cuanto a no confundir lo que es una adherencia balanoperpucial a lo que es una eh, verdadera fimosis. Bien, sigamos. Los corticoides tópicos generalmente yo los utilizo en pacientes no, en padres ansiosos. Padres que vienen con la idea de que quieren operar al niño, tienen 4 añitos y uno les dice, listo, pues esperemos un poquito, porque no intentamos con el manejo médico, y un porcentaje de ellos mejorará gracias al corticoide o gracias a que simplemente era una fimosis fisiológica. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes vamos a operar? Ya les dije. A los que tengan fimosis patológicas, que son las balanitis erótica obliterante, los que tengan infecciones urinarias. Algunos casos podrán encontrar pacientes con uropatía obstructiva, que es bastante extraño. Es tan pequeño digamos que el orificio fimótico que no les permite orinar y pueden hacer hidronefrosis. Eso es bastante poco frecuente, pero es por supuesto una indicación. En los adultos, la circuncisión estará más recomendada en estos casos que ustedes están viendo acá. Si tienen erecciones dolorosas, si tienen balanitis a repetición,
o si tienen otras enfermedades como las que estábamos mostrando al principio que le estaba diciendo respecto al condiloma. ¿Mm? Sigamos. La parafimosis también es, digamos, es muy frecuente, pero afortunadamente es muy poco frecuente que lleve a una necrosis del glande, como lo advierten tanto los libros. Es importante que ustedes la diagnostiquen y la manejen, porque el tiempo es muy importante en la respuesta. La posibilidad de que una parafimosis se pueda reducir tiene que ver mucho con el tiempo en el que que nosotros como médicos actuemos. Lo que generalmente hacemos es, con bastante, digamos que, paciencia, entre los dedos, porque generalmente son chiquitines, son bebecitos como los que estábamos viendo en la fotografía, entre el pulgar y el índice podemos presionar el glande, ¿sí? Entre el pulgar y el índice de una mano, presionar el glande, que en el caso del dibujo de la derecha, eso es para un adulto. La mano, digamos que tiene que cogerse a dos manos el pene de un adulto, pero de un chiquitín usted no puede hacer eso. Entonces, con una mano, presiona el glande, con el índice y el pulgar de la mano dominante, el glande, y con la otra mano, así como en el dibujo, empuja hacia atrás el glande mientras retrae o tracciona hacia usted el prepucio. Entre más tiempo haya pasado, más difícil será esta maniobra, por eso es tan importante que ustedes la aprendan cuando estén rotando por urología o así no estén rotando por urología, si tienen la duda, nosotros les decimos cómo se hace. Es bastante sencillo, pero hay que verlo para entenderlo un poquito mejor. En los adultos, sobre todo en los adultos mayores, los pacientes de hogares geriátricos, pacientes con sonda crónica, suele pasar esto también porque al momento de ponerle la sonda o al momento de asear a estos adultos mayores, se les retrae el prepucio para el aseo, pero no se lo vuelven a colocar en la posición original y entonces hacen parafimosis. Generalmente no es una situación de gran, digamos que urgencia, pero pues por supuesto les puede causar bastante malestar y el aspecto estético pues los asusta mucho. ¿Bien? Siguiente. Ok, respecto a la epididimitis, patología muy, muy, muy frecuente en urgencias, es muy importante que ustedes las puedan diagnosticar y manejar también ustedes como médicos generales. Es un diagnóstico eminentemente clínico, el paciente no requiere ni siquiera un cuadro hemático, ni un parcial de orina. Simplemente hacer el examen físico, hacer un buen interrogatorio y con eso pueden dar un manejo empírico. Recuerden que aunque muchas de ellas son causadas por enfermedades de transmisión sexual, como lo estaban mencionando ahí, la Neisseria, la clamidia y el ureaplasma, no necesariamente es una enfermedad de transmisión sexual. Y eso es importante que se los diga al paciente porque ellos piensan generalmente que son venéreas, ¿sí? Y eso les genera pues bastante angustia, sobre todo a la pareja. Entonces hay que ser claros respecto a eso, que aunque puedes llegar a serlo, no necesariamente es una enfermedad de transmisión sexual. El manejo médico, tal como lo muestra ahí su compañera, es la ceftriaxona, pero en algunos casos no es fácil conseguir ese medicamento. No es fácil que se lo vendan en la droguería, no es fácil que se lo entreguen en la EPS. Con mucha frecuencia entonces utilizamos una combinación entre quinolona, que puede ser levofloxacina, ciprofloxacina y doxiciclina. Con eso curemos tanto ETS como algunas... eh, el manejo médico no solamente es el antibiótico, tiene que incluir el antiinflamatorio, el frío local y algunas veces recomendamos el uso de suspensorios o simplemente el doble pantaloncillo para que el testículo se ascienda un poquito y la tracción del cordón sobre el epididimo no empeore el malestar. Eh, es bastante rápida, digamos que el paciente puede consultar porque apenas el día anterior había empezado con una leve molestia y al día siguiente tiene un gran edema y eritema escrotal. Se van a encontrar también con unas respuestas inflamatorias bastante dramáticas. Digamos que usted le puede tomar un cuadro hemático a un paciente con epidemitis y con frecuencia le saldrán 20.000 leucos y eso no significa que esté séptico, sino que muestran unas respuestas bastante fuertes. Siguiente. Como era entonces el diagnóstico es eminentemente clínico, no es necesario hacer ninguno de los exámenes, excepto que ustedes tengan la duda de que tenga alguna otra cosa. Pero generalmente el cuadro clínico es tan evidente que pues, no es necesario. ¿En qué paciente puede
pasar que no sea tan claro un cuadro clínico de epidemitis, pacientes con trauma raquimedular, pacientes con uso de sonda, pacientes con alteraciones del sensorio, digamos que pacientes con secuelas de SB, de marcada edad, paciente muy geriátrico que está, digamos que con una más relación con el medio, puede ser bastante difícil hacer el diagnóstico porque ellos pues simplemente los cuidadores observan que tiene pérdida del apetito, algunas veces fiebre y pues malestar en general. Los signos que ustedes ven ahí, que probablemente los habrán leído, como el del PREN, el de Rabinowitz o el de Dresner, son bastante, digamos que bonitos en la descripción. En efecto, se pueden encontrar algunas veces, pero no se dejen confundir con que la presencia o la ausencia de alguno de estos signos sea diagnóstico. Es solamente una orientación. Eh, Cualquier persona puede tener una torsión o una epidemitis y presentar o no presentar alguno de los signos que les acabo de comentar. Entonces es importante aprender el examen físico. Aunque en las diapositivas vemos que los pacientes se dividen en mayores y menores de 35 años, digámoslo así, porque la posibilidad de enfermedad de transmisión sexual, pues supongan que en general cualquier paciente que tenga erecciones o que tenga actividad sexual puede tener una TS. Entonces, en la gráfica ceftriaxona doxiciclina es porque pensamos que con la doxiciclina podemos cubrir algunas, como la clamidia, y en el lado derecho pues pensamos que no tiene clamidia, por ejemplo, pero sí la puede tener. Entonces, más que una edad como marcador entre un tratamiento y otro, véanlo como la relación ante la posibilidad de que el paciente tenga una vida sexual. Y con eso incluyen o no incluyen el tratamiento. Siguiente. Las orquitis por papeles, se le llaman orquitis urliana, son de manejo médico solamente. Desafortunadamente tienen un porcentaje importante de atrofia testicular secundaria y como ven ahí en la diapositiva, el 30% de los pacientes pueden hacerla bilateral y aunque no todos, un porcentaje importante de los que la hacen bilateral terminan siendo infértiles como consecuencia y no hay tratamiento para eso. El tratamiento es sintomático. Bien. Respecto al priapismo, creo que más adelante hay una imagen en la que hay un corte. Este está perfecto. Entonces, también al igual que en el caso de la parafimosis, el importante es el tiempo de respuesta, ¿sí? Esto, pues finalmente es una forma de isquemia. Luego, así como en la torsión testicular, si la persona lleva más de 12 horas en isquemia, pues la posibilidad de recuperación es menor. El paciente puede perder por fibrosis de los cuerpos cavernosos la capacidad de erección en forma permanente. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer como médicos generales? Las indicaciones que dieron al inicio, como las bolsas de agua fría, ponerlos a hacer algún tipo de actividad física, ¿sí? Para que la persona libere catecolaminas y con eso pueda reducir la parafimosis. Aunque en efecto existen dos tipos de priapismo, eh, en el 98% de los casos lo que van a encontrar es un priapismo de bajo flujo, ¿sí? O de oclusión venosa, que es la que mencionaban ahí, que está relacionada con enfermedades como la anemia de células falciformes, síndromes de hipercoagulabilidad, cáncer, ¿sí? Y los medicamentosos como los que tomaron Viagra o algunos otros medicamentos. ¿Mm? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Ponerlos a actividad física, frío local, y si eso no mejora, entonces sí pueden hacer el drenaje. Ustedes pueden hacer el drenaje. No es un procedimiento realmente difícil. Es un poquito dramático desde el punto de vista del paciente, inclusive uno como esto, pero realmente no es distinto que una punción cualquiera. Lo que ustedes ven en la imagen es, en el caso del corte transversal, en el que se ven los cuerpos cavernosos pletóricos, pues completamente llenos, la recomendación que van a encontrar es pinchar el cuerpo cavernoso así como está ahí en la imagen de lado, ¿sí? O sea, atravesando la piel
el dartos y finalmente llegando al cuerpo cavernoso. Pero recuerden que eso está a presión. Entonces, cuando ustedes meten la aguja, eso es como pinchar una llanta. Inmediatamente empieza a salir la sangre del cuerpo cavernoso y genera un gran hematoma alrededor del pene. Eso le queda como una berenjena, pues, terriblemente hinchado. Pues empeora, digamos que por lo menos la percepción estética de la situación. Entonces, mi recomendación es que hagan una punción transglanular. Así como está ahí en la imagen donde dice glande, en el dibujo, ¿sí? Ese es el sitio bastante cercano al sitio donde deben hacer la punción. Un poquito lateral hacia atrás y evitando el meato. Si ustedes pinchan a través del glande hasta perforar el cuerpo cavernoso, que es bastante fácil de identificar porque eso está una estructura completamente dura, recuerden que en el preapismo el glande está relajado y el cuerpo cavernoso sí está erecto, que es la diferencia básica entre el priapismo y una erección, digamos que normal. Entonces, fácilmente van a poder pinchar a través del glande el cuerpo cavernoso y la sangre que llega a escapar escapa al cuerpo, al glande, al cuerpo esponjoso, y no será tan difícil de manejar después porque pueden requerir varias funciones. Lo que hacemos es pinchar, evacuar, o sea, drenar el cuerpo cavernoso. Significa que se utilizan agujas bastante gruesas, porque puede tener coágulos el cuerpo cavernoso. Se pincha a través con un yelco, se aspira perfectamente, usted le puede aspirar 20, 40, 60 centímetros de sangre del cuerpo cavernoso y inmediatamente después lavarlo con solución salina para detumecerlo. ¿No? Eso es efectivo en un porcentaje bastante importante. Como les digo, el resultado depende del tiempo en el que se haga. Por eso es que es mala idea esperar hasta que el urólogo lo vea, porque solemos demorarnos. Es claro, no hay urólogo ahí generalmente. Estas cosas pues no suceden usualmente a las 8 de la mañana. Entonces, mientras lo ve el urólogo puede pasar mucho tiempo y la posibilidad de respuesta al tratamiento pues disminuye si no lo hacen ustedes. Es como les digo, un poco dramático, pero realmente no es peligroso, lo pueden hacer ustedes. Lo lavan y lo drenan. Siguiente, van a encontrar también que dentro de las posibilidades del tratamiento es infiltrar eh, felinefrina, epinefrina o pseudoefedrina. Y van a encontrar muchas fórmulas de cómo llevar eso a una dilución adecuada para hacer el- el- la concentración adecuada. Lo más fácil, cojan 2 centímetros de lidocaína con epinefrina y se lo inyectan. Y ya, eso debe ser suficiente. Recuerde que los cuerpos cavernosos se comunican el uno con el otro, o sea que no tienen que pinchar ambos para que tenga efecto en ambos, porque con que se inyecten uno, pasará al otro. Siguiente. Las de alto flujo, pues son principalmente traumáticas, en efecto. Es el paciente que se cae, que tiene el trauma de horcajadas, el que va caminando y se cae en el puente, o el que se accidenta en la bicicleta y llega con priapismo. Ese, digamos que no requiere un tratamiento tan inmediato, pero es más complejo porque probablemente requerirá alguna intervención quirúrgica, ya sea eh, la cirugía pues, por el urólogo o el embolismo por el radiólogo. Siguiente. Siguiente. Bueno, una forma, sí, realmente es muy poco frecuente que tengan la dificultad de diagnosticar entre uno y otro. Pero si llega a existir alguna duda, con la misma punción que le están haciendo el drenaje, pueden tomar unos gases arteriales y, pues, evidentemente la de arterial tendrá una saturación de oxígeno bastante más elevada que la del veno oclusivo. Siguiente. Siguiente. Bueno, ya sabemos, 4 horas de erección dolorosa, ese es el diagnóstico. Sigamos. Punción con gasometría, ahí está. Em, la recomendación en general, cuando ustedes piensen que el paciente puede requerir algún tipo de intervención urológica, ya sea esto, o ya sea un cálculo, ya sea
una nefrectomía, piénselo pues como un cirujano. ¿Qué necesitaría el cirujano para que este paciente sea llevado a cirugía? Pues los prequirúrgicos básicos. Bien, los tiempos de coagulación establecen que el paciente no haya tomado algún medicamento anticoagulante, alguna cosa que los haya eh, predispuesto al sangrado o el tiempo de ayuno. Piénselo desde ese punto de vista y con eso tendrán también un pasito adelantado con estos pacientes. Sigamos. El cuadrito de abajo entonces muestra ahí fenilefrina, efedrina, norepinefrina y efedrina. Entonces, como le digo, lo más fácil, silocaína con epinefrina al 1% o al 2%, 2 centímetros, pinchan a través del glande hasta el cuerpo cavernoso, drenan 20 o 40 y después ponen la otra jeringa sin sacar la aguja y le inyectan los 2 o 3 centímetros de lidocaína con epinefrina mientras lo ve el urólogo o lo remite. Siguiente. Esto sí pues ya es de manejo eminentemente quirúrgico, no se estresen con esto. Pues lo diagnostican por supuesto y piden la valoración. Siguiente. Listo. Perdóname si fui extenso, pero trataba de concretar el conocimiento. Hay muchísimas cosas que podremos hablar adicionales, pero por lo menos con esto tendrán una aproximación un poquito más concreta a estos problemas urológicos. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la intervención. Yo creo que quedó muy claro. Eh, si alguien tiene una pregunta, puede alzar la mano, abrir el micrófono. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo ¿Puedo hacer por una hoy. pregunta? Sí, por supuesto. Doctor, una pregunta. Es que, digamos, yo estoy rotando por cirugía general Sí. y nos llegó un paciente con fimosis y yo no sé si eso está, o sea, el doctor le hizo como, yo, obviamente, pues es malo decir eso, pero no sé, el doctor le hizo como forzado una retracción hasta que logró como la liberación como tal de la fimosis y después pues ya le mandó como tal la betametasona tópica, pero yo no sé si uno en verdad debería como tratar, igual él ya tenía, pues ya pasaba los 3 años, tenía como 3 años y algo, yo no sé si igual uno debe intentarlo o solamente esperar que lo haga él solo. No, digamos que lo que recomendamos es que el médico tratante, el urgenciólogo o el que tenga el conocimiento suficiente intente la reducción. Es un procedimiento traumático, ¿sí? Pero como les digo, entre menor sea el tiempo, desde el momento de la parafimosis, pues tendrá más posibilidades de retracción. A veces, en el caso de los niños, pues digamos que el bloqueo peniano puede ser tan o más traumático que la reducción así a palo seco. Entonces, se requiere pues de mucha paciencia, eh, porque pues tampoco se puede llegar pues a atacar a un niño, a coger los genitales y retraerles el prepucio. Eso, digamos, por supuesto es doloroso, claro que sí, pero además el impacto psicológico en estos niños es muy importante. Sí, son estos niños los que pues, en adelante vivirán traumatizados con una bata blanca. Entonces, parte del tratamiento pues, es mucha paciencia, se le para al lado, le habla, le comenta, busca una bolsita con hielo y la envuelve en la compresa para que disminuya el edema y además ese frío local también genera cierta anestesia y finalmente lo reduce. Como le digo, el dedo en el pulgar y el índice, el glande entre el pulgar y el índice, y la reducción con la mano contraria. El uso de corticoides después de una parafimosis realmente no va a ayudar mucho porque estos pacientes pues ya tienen una indicación de manejo quirúrgico. Entonces lo que se hace es reducirlo y después remitirlo al urólogo. Si no De, son capaces de reducirlo en ese momento, pues pedir la ayuda del urólogo. Hay algo que puede hacerse en situaciones, digamos que de extrema, digamos que dificultad. Están, como a veces les digo, está por allá Morro Plancho, lejos, 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 chino con parafimosis, eh, no consigue a la avioneta hasta dentro de 2 días, pueden hacer un bloqueo peniano y un corte del anillo fimótico, ¿sí me entiende?
lo que se hace es un corte del prepucio, pero justo en el sitio donde está el anillo fimótico, la zona más estrecha. Eso abre el anillo fimótico, reduce la parafimosis y pone después unos punticos en el prepucio. Eso estéticamente no es muy bonito, pero pues evidentemente es el tratamiento de urgencias. Y después nosotros hacemos la circuncisión. Pueden buscar las imágenes como prepuciotomía y con eso será un poquito más claro lo que les estoy diciendo. Eso también es un tratamiento de urgencias que pueden hacer ustedes. No olvidar que cualquier punto, cualquier sutura que se haga en los genitales se hace con suturas absorbibles, cromado preferiblemente. Sí, sí es clara la respuesta, no sé si era específicamente Listo. eso lo que estabas preguntando. Pues, sí, sí, doctor, gracias. Bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias otra vez, doctor. Creo que sí, todo nos quedó muy claro y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor, muchas gracias. Gracias, chao, doctor. Hasta luego.